Como ya sabemos, Excel nos permite poner nombres a los rangos de celdas, de manera que las podamos identificar adecuadamente al usarlos en nuestras fórmulas o cuando trabajamos con tablas dinámicas. Pero en esta ocasión os vamos a mostrar cómo hacer que el nombre que definamos se refiera a un rango dinámico, de manera que cuando las celdas aumenten en filas o columnas, el rango se calcule automáticamente y así no tener que estar en todo momento modificando el diseño de nuestro rango. Para ello lo que vamos a utilizar es la función desref. En este ejemplo voy a crear un rango dinámico que ocupe o que seleccione todos mis datos que están comprendidos entre la celda A1 y la celda P197. Mi objetivo final va a ser crear una tabla dinámica, pero lo que yo quiero es que cada vez que luego actualice la tabla dinámica, Excel se encargue de saber si las columnas llegan hasta la columna P o a la columna Q o a la columna R, o si las filas son 197, 200 o 50, porque hiciera una modificación bastante amplia de datos. Como os decía, para ello lo que voy a hacer es definir un nombre utilizando la función desref. La función desref, aquí vemos la sintaxis de dicha función, nos permite crear una referencia a un rango, ¿vale? Tiene 5 argumentos que son ref, filas, columnas, alto y ancho. El primer argumento de la función nos indica la celda en la cual va a comenzar nuestro rango. En nuestro caso será en la hoja tabla la celda A1. El segundo y tercer argumento de la función nos permiten especificar cuántas filas y columnas nos moveremos de la celda inicial. En nuestro caso no queremos utilizar la función para movernos, sino para seleccionar un rango, con lo cual utilizaremos el cuarto y quinto argumento, que nos permite indicar la altura y anchura que va a tener nuestro rango. ¿Cómo sabré yo la altura de mi rango? Pues obviamente de una manera muy sencilla, que es la altura de mi rango comenzando desde la celda A1 será el equivalente a el total de celdas que contienen datos, y la anchura de mi rango equivaldrá al total de celdas que contienen datos de la fila 1. Es decir, me voy a crear un nombre de datos, le voy a llamar datos tabla, y la sintaxis o la referencia va a ser esta que veis aquí, comenzando desde la celda 1, ¿vale? Amplía el rango, cuántas filas contará de toda la columna A y cuántas columnas contará de toda la fila 1. En el momento que le doy a aceptar, Excel ya me ha creado el rango dinámico y, por ejemplo, si yo ahora quiero insertar una tabla dinámica, lo único que hago es decirle que quiero que esta tabla dinámica, ¿vale?, seleccione los datos utilizando para ello el rango que acabo de definir. Datos tabla, le doy a aceptar y si os fijáis, automáticamente Excel no solo crea la tabla dinámica, sino que ya me aparece en la lista de campos de la tabla dinámica los encabezados de cada uno de los campos del rango que acabo de crear. Si por lo que fuera, voy a hacer, para que veáis un ejemplo de la tabla dinámica, voy a coger el campo barrio como etiqueta de fila y el campo precio de venta como etiqueta de valores. Si ahora yo fuera al origen de datos y por la razón que fuera añadiría aquí un nuevo campo, vamos a suponer que le voy a llamar IVA, que va a ser igual a el precio de venta por el 21%. Voy a hacer el autorrellenado del resto de los datos. Si ahora voy a mi tabla dinámica, no tengo que modificar, no tengo que cambiar el origen de datos, ni siquiera tengo que modificar el rango que he definido previamente. ¿Por qué? Porque ese rango ya está definido de manera dinámica, con lo cual si yo ahora única y exclusivamente actualizo la tabla dinámica, me voy a encontrar
con que Excel ya es capaz de determinar que hay una nueva columna en ese rango y puedo utilizarla, si quiero, dentro de la tabla dinámica. Así que ya veis que es muy fácil en Excel, a través de la utilización de la función desref, el crear y delimitar rangos dinámicos para la posterior utilización en fórmulas o tablas dinámicas.